Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Diversas opiniones genera la propuesta de reformar el artículo 232 de la Constitución de la República, presentada ante el Congreso Nacional por parte de la diputada Libertad y Refundación, Xiomara Hortensia Zelaya Castro, quien asegura este proyecto de ley daría dientes a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras. Al momento de presentar su moción, la diputada Xiomara Hortensia Zelaya aseguró que esta reforma es para que la CICI tenga las garras y las herramientas necesarias de investigación en cada una de esas acciones que son reconocidas por el pueblo hondureño y por las que hemos denunciado tantos años, porque es inminente la llegada de la CICI, de forma que pueda ejecutar su función y de lo contrario, su labor podría ser interrumpida. El artículo 232 de la Constitución de la República señala que el Ministerio Público es el organismo profesional especializado, responsable de la presentación, defensa y protección de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública en los asuntos de su competencia, que será ejercido por la Procuraduría General de la República, y las acciones que correspondan, en su caso, a los particulares. Asimismo, tiene el Ministerio Público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense. Dichas facultades, según la diputada, las debería tener la CICI para que investigue temas como fideicomisos, concesiones y contratos leoninos suscritos en los últimos 12 años. Tras conocerse su proyecto de ley, varios sectores reaccionaron, entre ellos el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien indicó que esta es otra acción fehaciente de la decidida voluntad política del Estado de Honduras y del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para el establecimiento de la CICI en Honduras. Esta iniciativa está en manos de las y los diputados del Congreso Nacional ante la gran expectativa del pueblo. Asimismo, el secretario de Energía indicó que la reforma permitiría investigar contratos lesivos como algunos contratos de generación y la corrupción público-privada durante la dictadura. No obstante, el diputado del Partido Nacional, Antonio César Rivera Callejas, señaló que solamente le dan facultades de investigación, no le dan iniciativa penal, tampoco derogar pactos de impunidad. Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, sobre la protesta de Libre de elevar a rango constitucional la CICI, sugiere investigar a la Junta Directiva ilegal y usurpadora del Congreso Nacional e investigar el pacto de impunidad, los casos de corrupción desde el 2006 hasta la fecha. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Es un gusto saludarles. Hoy cumplimos jueves 3 de noviembre del 2022. 3 distinguidos invitados para abordar en qué condiciones va a llegar la CICI a Honduras, si al final se concreta que llega. Saludo primero a la abogada por el departamento de Cortés, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la diputada Fátima Mena. Bienvenida. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días al pueblo hondureño y un gusto estar con mis compañeros panelistas abordando un tema tan importante como es el tema de la CICI. El diputado Nexer Edu Mejía es diputado del Congreso Nacional por el departamento de Cortés, por el Partido Libertad y Refundación. Nexer, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación a este foro tan importante a nivel nacional y decirle al pueblo hondureño que la llegada de la CICI es inminente y la CICI viene y nadie la detiene. Bien, y el abogado penalista Marco Zelaya está con nosotros para hacer análisis de los pros y los contras de la llegada de la CICI al país. Recuerden, hubo ya la MASI vino a Honduras y se fue. Ahora se habla, acaba de decir el diputado Nexer Edu Mejía de Libre que la MASI viene y nadie la detiene. Es un gusto, abogado Marco Zelaya. Sí, muchas gracias, al licenciado Raúl Valladares, sus distinguidos panelistas, la abogada Mena, el abogado Mejía y el pueblo hondureño que nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar a través de este importante medio de comunicación, un programa tan visto y tan respetado como lo es este programa que dirige el licenciado, mi buen amigo Raúl Valladares, en donde se abordan temas de interés nacional. Sí, voy a iniciar con la abogada Fátima Mena. Nexer dice, la CICI viene y nadie la detiene. Usted que ha estado en esto, se ha formado también un bloque parlamentario en apoyo a la venida de la CICI, usted es parte de él. ¿Va a venir y en qué condiciones va a venir la CICI? Bueno, ¿Qué fue esa sonrisa? Sí.
Bueno, pero estamos esperando de regalo de Navidad que el gobierno firme ese convenio tan esperado, tan deseado, para que la Sisi pueda ser una realidad. Creo que la Sisi, recuerdo muy bien en el año pasado, uno de los tanques de pensamiento de mayor prestigio, especialmente en temas democráticos en el país, SPAD, realizó una encuesta. Y en esta encuesta, el año pasado, había uno de los hallazgos es que en el país había pues mucha desesperanza, se había perdido la confianza aún más, es como un proceso de deterioro de credibilidad y confianza en las instituciones del Estado. Y lo positivo del reporte es que decía que si había una cosa que le generaba esperanza al pueblo hondureño, era la posibilidad de poder tener una Sisi en Honduras. De hecho, 9 de cada 10 hondureños les daba esperanza pensar que se iba a tener una Sisi. Y es así que la única, o por lo menos que yo recuerde, la única plataforma política que propone esta promesa, pues en su momento el ingeniero Salvador Narrala y la presidenta Xiomara Castro. Y esta promesa se materializa nuevamente una vez se conforma la alianza que llevó a la victoria a la presidenta Xiomara Castro. Entonces, hablar de la Sisi no podemos hablar únicamente de una promesa del año 2021, tendríamos que remontarnos al 2015, cuando cientos de miles de hondureños, después de que recuerdo que salen a la luz pública pues los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, se van a las calles y empiezan a demandar soluciones efectivas como las que ya estaban dándose en nuestro hermano país de Guatemala. En Guatemala, pues realmente sí estaba dando resultados magníficos a través de un convenio suscrito entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas, que lograron pues establecer un mecanismo robusto, pero sobre todo independiente, que fue lo que permitió la operación y la desarticulación de redes de corrupción que llevaron pues hasta el expresidente Otto Pérez Molina a prisión. En Honduras, eso fue lo que llevó en el 2015 a cientos de miles de hondureños a las calles, y el gobierno en aquel momento realmente se vio básicamente obligado, forzado a generarle una alternativa a las personas que indignadas en las calles pues demandaban un mecanismo. Y el gobierno de Honduras en aquel momento, que lo dirigía el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández, fueron a buscar, no a Naciones Unidas, sino que fueron a buscar a la OEA, con quienes construyen un convenio pues que donde se establece un mecanismo de apoyo, que era la MAXI, era mecanismo de apoyo de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MAXI. Y este mecanismo no se renueva. Hoy básicamente ya estamos sobre el 10º mes de gestión. La demanda de la Sisi sigue siendo una realidad, sigue siendo una demanda de la ciudadanía, una demanda de los diferentes sectores, partidos políticos, operadores de justicia, pero estamos frente a un problema de corrupción estructural. Que como bien lo señalaban ministros del actual gobierno y altos funcionarios, las estructuras criminales desafortunadamente están casi intactas. Entonces, para poder darle una solución efectiva, necesitamos una solución extraordinaria y en este caso queremos una Sisi. Personalmente saludo, ¿verdad? Y felicito al gobierno, la presidenta Xiomara, que decidió enviar esa nota a Naciones Unidas, porque enviar una nota a Naciones Unidas es entender el mecanismo que el pueblo hondureño quiere. Entender que Naciones Unidas ya tiene un modelo de gestión como lo hizo en Guatemala y que lo que tienen es mecanismos independientes que vienen a coadyuvar esfuerzos bajo la visión de poder
investigar de forma independiente, judicializar de forma independiente y poder administrar su personal de forma independiente. Hoy creo que se vuelve necesario decir que para poder llegar a la instalación de la CICI en Honduras se necesita que se firme un memorándum de entendimiento, porque así lo han acordado las partes, pero en realidad, para mí como abogada y aquí mis colegas, realmente lo único que se necesita es la suscripción de un convenio por parte del Ejecutivo, que posteriormente debe trasladarse al Congreso Nacional. Los y las diputadas no tenemos ninguna posibilidad de hacer ninguna modificación al texto que ya se ha negociado y simple y sencillamente pues decidir si apoyamos o no apoyamos, y pues aquí es a donde viene la ratificación para que esto sea una realidad. Las condiciones en las cuales deberá de venir este mecanismo deben estar ya plasmadas en el convenio, que tampoco debe ser algo complejo. Ya en Honduras tuvimos una experiencia, tuvimos a una MAXI contra viento y marea, y pese a que al inicio había mucha desconfianza, con ciertas capacidades y autoridades que se le dio a la MAXI pudieron hacer un buen trabajo. Pero se fue. Sí, porque no la quisieron renovar. No, el gobierno pasado, y recuerdo muy bien, el 19 de enero del año 2020 debía de renovarse el convenio de la MAXI. Y aquí estuvimos en varios foros con usted, Raúl, y hubo una decisión en su momento de la clase, de un sector de la clase política, un sector del sector económico, que decidieron pues darle el tiro de gracia en este caso a la MAXI. Hoy necesitamos reivindicarnos como sector político, y lo digo porque todos y todas los partidos políticos debemos de darle esa demanda, creo yo, que el pueblo hondureño quiere, y pues yo siento que la MAXI es una necesidad. Para mí, yo soy una fiel creyente de que nosotros debemos de apoyar las reformas del sistema de justicia. Ustedes han sido testigos de cómo le hemos apostado para que este proceso de la Corte Suprema de Justicia sea lo más transparente y basado en méritos, para que podamos recuperar la independencia del Poder Judicial, pero lo cierto es que va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana. Y para poder desmontar las estructuras criminales del país, necesitamos una ayuda extraordinaria, y creemos que una CICI independiente, que además no es que va a ser un nuevo poder del Estado, una nueva institucionalidad permanente. La CICI tiene carácter temporal. La recomendación es que se instale por lo menos por 2 periodos de gobierno, es decir, lo mínimo son 6 años para que pueda... mínimo 6 años. Mínimo 6 años, porque deben de ser 2 periodos de gobierno. Esa es la recomendación para este tipo de mecanismos. Y, por supuesto, es un equipo de expertos internacionales con expertos nacionales que son seleccionados y nombrados por el mecanismo internacional para que puedan realizar lo que se conoce como un litigio estratégico para hacer un desmontaje de las estructuras criminales y a la vez, como lo hizo Maxi en su momento, ir haciendo propuestas de reforma. Los casos revelan cómo operan las redes de corrupción. Entonces, al revelarse cómo operan las redes de corrupción, a dónde es que, pues, cómo se comete la corrupción, cómo han estado en impunidad por tanto tiempo, entonces normalmente el mismo mecanismo hace recomendaciones al gobierno, al Congreso en materia legislativa. Así que yo espero de corazón que la CICI venga pronto. Yo honestamente creo que lo que falta es la firma del convenio. Me imagino que alguien que escucha a la diputada Fátima Mena y cometió actos de corrupción estaría preocupado si la CICI viene con todas las funciones. Pensé en unos que hicieron unas grandes casas con un puesto intermedio en el gobierno, que dije yo, ¿de dónde? Porque aquí uno sabe dónde saca el dinero.
Y si hacen esas investigaciones, como está planteando la diputada Fátima Mena, si llega la CICI aquí, muchísimos van a tener problemas. Deben estar muy preocupados. O adquieren otra nacionalidad, Raúl, perdón. Le está sobreavisando la abogada y diputada Fátima Mena y vamos a tener más hondureños que van a renunciar a nuestra nacionalidad y se van a convertir en ciudadanos de otros países. Bueno, usted que es abogado ha de haber interpretado mejor que yo, pero yo pensé, porque como hay un montón de nuevos ricos, que si eso es así, van para el tambo, como vimos los hondureños. Porque de verdad, en un país tan pobre, ponerse a robar de la manera que muchos han hecho, creo que, no sé, no se miden, no les dio miedo. Abogado, ¿qué interpreta antes de que ir con el diputado? Bueno, en primer lugar, escuchamos de forma respetuosa a la diputada y abogada Fátima Mena y efectivamente, tal como ella refiere, estuvo la MASI en su momento de forma coadyuvante con lo que eran los operadores de justicia para poder, por lo menos, develar, porque no hubo una lucha tan frontal contra la corrupción. Sin embargo, se dieron avances importantes y producto de esas investigaciones que hicieron en su momento, resultó evidenciado, porque tal vez no judicializado, pero sí evidenciado, y se puso a la palestra pública algunas redes de corrupción en donde de forma lamentable se apropian de los recursos que nos pertenecen a todos, Raúl, y usted apuntaba algo importante. En un país tan pobre como Honduras, siendo el segundo país más pobre de la América Latina después de Haití, yo creo que no superó hasta Nicaragua, aún con todas sus falencias. Nicaragua se ha posesionado, se ha superado en algunas situaciones en nuestro país. Tal vez no en infraestructura, pero en otras situaciones se ha mejorado. Y creemos de que es tiempo de decirle un alto, un basta ya y buscar los mecanismos necesarios y generar todo un marco jurídico para un combate frontal en contra de la corrupción, como lo está haciendo nuestro hermano país de El Salvador. Tomó la decisión el señor Nayib Bukele de luchar de forma frontal en contra de las maras y pandillas. Ha habido un repunte, Raúl, en los últimos meses, un incremento a la extorsión y eso no deja avanzar al país. La extorsión es un flagelo que lamentablemente no se ha combatido de forma frontal por parte de las personas que han tomado decisiones en nuestro país, por lo menos en los últimos 20 años. Y es así de que día a día las personas que están tratando de ser emprendedoras pues se desaniman y lo que hacen es emigrar a otros países buscando mejores oportunidades donde se les cierran las puertas, porque posiblemente inicien en un proyecto personal o familiar, pero al iniciar ese proyecto ya llegan estos señores a buscar que les den un recursos sin costarles a ellos, infundiendo miedo. Y es por eso de que vemos de que hay muertes y muertes de jóvenes todos los días. Y nosotros creemos de que las autoridades deben de buscar los mecanismos necesarios y no solo haciendo reformas de ley, sino que haciendo reformas sustanciales de una lucha y un combate frontal de forma directa a esas personas que dirigen esa red de corrupción. Porque le voy a decir algo importante en este foro, y aquí tengo dos congresistas. Ese flagelo no es tan sencillo como se ve. Hay altas personalidades detrás de esos grandes recursos, Raúl. Cuando le digo altas personalidades, estamos hablando del sector financiero, sector empresarial, cúpula militar, cúpula policial y político. O sea, que son miles y miles de millones. Yo le podría decir que es incalculable las fortunas que se amasan producto de este flagelo como es la extorsión. Diputado. Mire, este gobierno ha demostrado desde un inicio, ¿verdad?, de la toma de posición de la presidenta Xiomara Castro, la promesa y la reiteración de la promesa de campaña de la instalación de la CICI en Honduras. También el Congreso Nacional del Pueblo en sus primeras sesiones aprobó el decreto 4/2022, que contentivo de la ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. En ese mismo decreto, en el capítulo 4, específicamente en los artículos 8 y 9, se establece la creación de la CICI, donde se autoriza a la presidenta para que pueda suscribir el convenio y que se le dé plenitud de poderes investigativos a la Comisión Internacional contra la Corrupción y aún así también para que pueda hacer investigación de
los presidentes y de la acción administrativa de los presidentes de los 3 poderes del Estado. Actuales, pasados, futuros, de años muchos anteriores, no solo de los últimos 12 años de la narcodictadura, sino que también de periodos muy anteriores, porque el discurso de la oposición es, ok, que investiguen el gobierno 2006, 2009, cuando le dieron un golpe de Estado al expresidente Zelaya, que se investiguen cada una de estas acciones. Como lo mencionó la abogada Fátima Mena, este convenio es meramente presidencialista. Es el Poder Ejecutivo el que realiza la acción de la suscripción. Ya la presidenta Zelaya, en la reunión que tuvo con el secretario de Naciones Unidas, le hizo entrega del memorándum de solicitud, para lo cual da inicio al procedimiento. Y ahora falta que el convenio se lleve a cabo, que se dé la firma, que se puedan seleccionar, porque la misma ley también establece en el decreto 4, 2022, que es de una terna que es propuesta por la ONU, es el Estado hondureño que tiene el veto para decir quiénes pueden participar y quiénes no, pues porque debemos de mantener cierta independencia y soberanía también en algunas tomas de decisiones. Lamentablemente, la población hondureña quiere ver un salto cualitativo en materia de justicia, quiere ver que los corruptores y los corruptos realmente vayan a prisión. Nosotros somos de los pocos países a nivel latinoamericano que no tenemos ningún alto funcionario de un rango importante que haya ido a prisión por actos de corrupción. Lo tiene Nicaragua, lo ha hecho El Salvador, lo hizo Costa Rica con el presidente, o sea, tantas situaciones que se han dado, y en Honduras, que tuvimos un presidente que tuvo que venir el Departamento de Administración de Drogas de Estados Unidos, la DEA, a llevárselo extraditado, cuando en todo su tiempo no obtuvo, porque nosotros estuvimos en la comisión de extradición y no existía por parte del Ministerio Público ni una infracción de tránsito contra el expresidente, lo que nos dice que había protección directa pues, por parte del fiscal general de la República y por parte de la Corte Suprema. Pues usted sabe que le prestaron la oficina principal del presidente de la Corte para que pudiera mandar su último mensaje al pueblo hondureño, el extraditado presidente. Entonces, lo que hace este Congreso es crear el marco jurídico necesario para que la CICI sienta que tiene las posibilidades de funcionar con garras, con uñas, con dientes, como vemos coloquialmente, en vista de que es una inversión millonaria, Raúl. Solo lo interrumpo ahí, porque la gente es bien ocurrente. Poneme una imagen que te envié exactamente sobre lo que el diputado Nexer acaba de manifestar. Mire, la gente va ocurrente. Sí. La CICI con ese nuevo Código Penal no tendrá dientes para castigar a los corruptos, y ponen a esa señora sin dentadura. Dicen que están jugando demagogia, porque el primer paso es derogar el nuevo Código Penal, fortalecer los fuercos, fortalecer los juzgados anticorrupción y los tribunales de la corrupción. Los tiburones de la corrupción jamás van a caer, dice este televidente. Mire que soy parte también de la comisión de investigación de la aprobación del Código Penal, y yo le voy a pedir una disculpa a la presidenta de la comisión, la abogada Silvia Ayala, pero voy a decir que una de las conclusiones a las que hemos llegado como comisión, que estamos próximos a entregar, es que vamos a solicitar la derogación total del Código Penal y que se crea un nuevo código que realmente tenga penas que vayan correspondientes al delito. Quien comete el acto de corrupción desvía fondos del erario público, hace de que no lleguen las medicinas a los hospitales, que no hayan insumos, que no se den carreteras, y prácticamente es un asesino indirecto. Las penas deben de ir correspondientes a la calidad del delito y no como lo han hecho en estas reformas que han protegido prácticamente a quienes hayan cometido esos actos de corrupción, que a pesar de que ya la Constitución establece de que en materia penal es retroactivo la aplicación de la ley, que puedan siempre escudarse en este código, serán algunas reformas constitucionales que tendremos que darle cabildeo dentro del Congreso Nacional para que puedan ser aprobadas y que la CICI realmente tenga
el mecanismo o el marco jurídico que le acompañe. Siempre también acompañado por parte de juristas hondureños, porque es necesario de que el intercambio de conocimientos de las personas que vienen del ámbito internacional, porque como lo expresó la abogada Fátima Mena, la CICI es temporal y después vamos a quedar con una justicia hondureña, que esperamos que la nueva Corte Suprema de Justicia se apegue al pueblo hondureño y que el nuevo fiscal haga lo mismo. Abogada. Bueno, yo quisiera felicitar al televidente o a la televidente que Ponelo habla ahí. sobre la importancia o menciona la necesidad que desde el Congreso también podamos allanar el terreno. El Código Penal, desde principios de esta legislatura, se nombró una comisión especial que está haciendo una revisión integral, porque no solo tienen que ver los temas de corrupción, tienen que ver derechos de mujeres, derechos de juventudes, entre otras diversos recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados en su momento ante la Corte Suprema en contra de este código. Creo que la comisión tiene un enorme trabajo y bueno, aquí el abogado Zelaya nos podrá decir, porque también tenemos que garantizar la seguridad jurídica. No podemos, es un código penal que ya ha estado en vigencia por varios tiempos y nosotros creemos que entre más rápido se dé una solución, mejor va a ser para la justicia hondureña, porque no podemos generar un vacío. Me da, por ejemplo, pesar lo que pasó con la Ley Marco de Seguridad Social, que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia o dice que es inconstitucionalidad de una ley que llevaba ya 8 años, por ejemplo, lo cual ha generado un tremendo vacío. Pero conozco a Netzer, conozco a Silvia, conozco pues a los compañeros que han estado trabajando en esta comisión y sé que están atendiendo con responsabilidad y seriedad la necesidad de poder plantear las reformas integrales que debe tener o la derogatoria como lo planteé de este código. Yo quisiera también referirme al tema del circuito anticorrupción y de la UFERCO, o lo que antes era la UFESIC, y por qué es tan importante que venga la CICI. Tanto el circuito anticorrupción, que son los jueces y magistrados, como los fiscales y todo el personal financiero, investigadores y técnicos del Ministerio Público que trabajaban junto con la Maxi, solo puso un pie en el avión en aquel momento la doctora Ana María, que era pues la vocera, y empezó un desmontaje tanto del circuito como de la UFERCO. Quienes realmente han estado a la deriva, aquí he visto, Raúl, que han abordado el tema del abandono que ha tenido la UFERCO, les quitaron, bueno, fueron capaces de hasta tocar el salario de los operadores de justicia, les quitaron la seguridad. Básicamente están en una situación de indefensión. Después de que los jueces del circuito anticorrupción pasaban, como deberían de realmente pasar todos los jueces, un proceso riguroso de selección para que su nombramiento sea realmente basado en mérito, fortalecer la carrera de los y las profesionales de la judicatura. En Honduras realmente en los últimos años lo que ha existido es un desmontaje de la institucionalidad. Jueces y juezas que son nombrados por compadrazgo político que van a cumplir tareas específicas para favorecer a élites políticas económicas corruptas y no realmente para impartir o aplicar la ley en los casos concretos. No se le ha apostado a los jueces con independencia. Entonces, el trabajo que vino a hacer la Maxi en su momento, que hay que rescatar, es que aplicó un protocolo para seleccionar tanto la unidad fiscal, que en aquel momento era UFESIC, ahora UFERCO, y además los jueces y magistrados. Protocolos que se aplicaron de la mano, coadyuvando con la Fiscalía General como con la Corte Suprema. Y pudimos ver realmente la diferencia en el actuar de estos operadores de justicia que eran independientes y además contaban con el respaldo y el apoyo del mecanismo internacional. Yo espero que cuando venga la CICI puedan darle ese respaldo que nosotros hemos visto que ha estado ausente para proteger la UFERCO.
estoy trabajando un presupuesto etiquetado para que por lo menos para el próximo año la UFERCO pueda contar con los recursos necesarios para poder operar, porque en este momento, con todas las limitaciones, ni siquiera las investigaciones se les está pasando y se les está permitiendo realizar. Entonces, el país realmente, la CICI no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero sí creo que va a ser un articulador importante que va a permitir en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción, porque ojo, ¿verdad? Pasó con la Maxi, pasó en Guatemala con CICIG, que hay veces queríamos que el mecanismo resolviera todos los problemas del país. No, el mecanismo viene a trabajar en un tema específico y es el tema de corrupción. Ese es su mandato. Y corrupción estructural, porque lo que viene a hacer es a desmontar estructuras criminales en el país, a poder hacerle frente a esas estructuras que, como bien señalaba el abogado Zelaya, pues están coludidos muchas de estas y tienen sus redes y tentáculos llegan a instituciones tanto fuertes del poder del sector público como del sector privado. Y para poder hacerle frente a esas estructuras criminales se requiere realmente de un mecanismo internacional que le dé y garantice a los operadores de justicia hondureños que puedan realizar su trabajo con independencia. La interrumpo un poquito, porque usted siempre contesta, me dice el abogado Eduardo García. Buenos días, saludos a los distinguidos invitados. Y cuando la CICI empieza a investigar los diputados que aprobaron el nuevo código de impunidad, que la diputada Mena votó a favor. Bueno, yo voté en el código en algunas partes que considerábamos, voté en contra del todo el tema de corrupción. De hecho, en aquel momento fue el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi que llevó a Jiménez Mayor al Congreso Nacional y que fuimos nosotros quien en su momento dimos a conocer realmente los delitos contra la administración pública que debían de ser reformulados. En el código no se votó por una totalidad, habían varios artículos y bueno, aquí creo los tres somos colegas. Para mí no es una lucha entre cuál código es mejor, si el código viejo o el código de la impunidad, el código del 83, si no me equivoco. Realmente el país necesita una nueva norma jurídica penal porque pues sabemos que así como cambian los tiempos, también cambian las modalidades de cometer ilícitos. Y realmente yo sí creo que era una necesidad poder abordar la construcción de un nuevo código. ¿Cuál fue el problema del Código Penal de la Impunidad? Bueno, tiene su nombre, Código Penal de la Impunidad, porque hay algunos componentes que tienen que ver especialmente con temas de corrupción, pero también hay temas de mujer, temas de juventudes, que se instrumentaliza este código para hacer el telón de fondo, básicamente. La criminalización de la protesta. Sí, entre otros, ¿verdad? Para poder generar impunidad en el país. Ya la Maxi estaba en Honduras trabajando, ya estaba desarticulando, ya había mucha preocupación en aquel momento por la clase política y corrupta, obviamente, estos grupos. Entonces miraban a través del Código Penal, pues realmente una salida, a donde incluso hay algunos delitos que no tienen ni siquiera pena. Entonces el código, especialmente en temas que tienen que ver delitos contra la administración pública, pues nosotros en todo momento, de hecho fuimos los primeros en alzar la voz de que eso no debía pasar y bueno, al final se terminó en el Congreso periodo 2018-2022 fue cuando se hacen los últimos ajustes y es con ese Congreso que entra en vigencia cuando yo ya no estaba en el Congreso Nacional. Sí, te envié algo ahí, Eddie. El abogado Raúl Pineda Alvarado, que se ha postulado también a buscar ser magistrado de la Corte Suprema. Instalación de la CICI, dice, la llegada de la CICI no amerita una reforma constitucional.
únicamente un tratado porque la comisión es temporal y no permanente, dice Raúl Pineda, abogado. Sí, comparto esa posición que ha esgrimido el colega Raúl Pineda, quien le deseo la mayor de las suertes en el proceso que va a iniciar recientemente por parte de la Junta Nominadora. Esperemos que sea un proceso transparente y que realmente llegue al Congreso de la República los mejores hombres y mujeres mejor calificados, y eso va a pasar por la transparencia y porque los miembros de la Junta Nominadora y la Junta Directiva que se instaló para poder darle seguimiento a todo este proceso que apenas inicia, porque el proceso apenas inicia. No podemos decir nosotros que los miembros de la Junta Nominadora están haciendo un trabajo excepcional. De momento ha ido cumpliendo con los plazos y con el cronograma que está establecido en la Constitución, en el decreto 74-2022 y lógicamente en el reglamento y en la matriz que se hizo al interno del Congreso de la República. Pero más allá de eso es en cuanto a las evaluaciones que sean públicas y que se vayan subiendo a los portales, porque usted una vez que accesa a estos procesos, Raúl, déjeme decirle, nosotros fuimos parte del proceso anterior, usted firma una autorización en donde le permite a la Junta Nominadora hacer pública toda su información, a excepción de alguna información que puede tener cierta incidencia en asuntos personales, pero en lo demás, en cuanto a las evaluaciones y todo ese proceso que se sigue, sí debe de ser público y ser subido inmediatamente a los portales para que el pueblo hondureño pueda ir dando seguimiento y que realmente tenga veeduría y certidumbre este proceso que lo hemos esperado por mucho tiempo. Ya van 2 décadas que lamentablemente se inició este proceso y que no ha tenido los resultados obtenidos. Pero en relación a la pregunta que usted me hizo, en cuanto a este código, a lo manifestado por el abogado Amena y por el abogado Mejía, déjeme decirle de que es peligroso entrar en lo que es el populismo del derecho penal, Raúl. Cuando le digo el populismo del derecho penal es tratar de solventar toda la problemática que tiene Honduras a través del derecho penal. Teníamos el Código Penal de 1983, que tuvo vigencia hasta hace 2 años, cuando en el 2020 entró en vigencia el Código Penal actual, que ya lleva 2 años. Y si usted me dice a mí en una ponderación, abogada Mena y el colega, ¿cuál código prefiere? Yo le diría aquí públicamente que yo prefiero el de 1983. Y se lo digo porque yo soy un abogado litigante o procurador de los tribunales a nivel nacional. Y yo me acogería más al de 1983 porque es más accesible, es más fácil de poder hacer los planteamientos ante los jueces y tribunales. El Código Penal nuevo, yo le puedo decir que mi criterio muy personal tiene una efectividad de un 80% en relación a las reformas que se podían hacer y que se podían introducir a través de los proyectos de decreto. Digamos, en cuanto a las conciliaciones del artículo 45, el Código Nuevo nos permite una cantidad de situaciones que sí se podían en el Código anterior. Usted ya no puede conmutar, tiene que hacer un reemplazo de pena, tiene que cumplir con una serie de requisitos que no tenía el Código de 1983. O sea, dependiendo de la óptica que usted lo vea, si lo ve desde el punto de vista político, usted puede decir que efectivamente es el Código de la Impunidad. Yo no soy quien para decirle, pero sí le puedo decir a ciencia cierta, porque nosotros lo utilizamos a diario como un instrumento, producto del trabajo que nosotros realizamos en los tribunales. El Código Penal vigente es más complicado que el Código Penal de 1983 y en mi posición muy personal como abogado independiente en materia penal, yo le podría decir que lo que debería de hacerse al interno del Congreso es una reforma profunda de algunos articulados que posiblemente sí se requiera, pero no a través de estos articulados es que se va a combatir la corrupción. La corrupción se combate de una forma diferente. Se puede combatir, bueno, puede ser a través de una CICI y una MACI, en un convenio que suscriba nuestra presidenta, la señora Xiomara Castro de Zelaya, con la ONU o con la OEA, con la organización que ella decida, y que venga a ser un coadyuvante, porque el problema no es hacer reformas constitucionales para que entre con dientes o sin dientes en la lucha frontal en contra de la corrupción. Se requiere de muchas reformas, abogada, y le voy a decir cuáles reformas sería oportuno dejar citado en este foro. Fíjese que parte de las crisis, el Ministerio Público tuvo una crisis en el 2008, en donde se apostaron 4 fiscales a los bajos del Congreso de la República. Algunos de ellos inclusive incursionaron en la política y están en el Congreso de la República, en donde se trataba de que el fiscal que estaba en ese momento realmente combatiera la corrupción, porque ellos veían de que habían hecho las investigaciones, tenían judicializados los casos, tenían el proyecto de requerimiento, pero no tenían la autorización del superior jerárquico para poder iniciar los procesos.
Y esa reforma se hizo en este momento a través de la UFESIC, la UFERCO anteriormente, donde el abogado Luis Javier Santos, quien le envío un saludo, que es mi amigo, hemos estado tanto de un lado como de otro, en donde él manifiesta de que en algún momento la reforma que se introdujo en el actual Congreso básicamente era que se le quitara esa limitante de pedir autorización para presentar un requerimiento fiscal cuando él ya había concluido todo un proceso de investigación. Mire, la fiscalía es un solo cuerpo, abogada, está diseminada en diferentes fiscalías y era imposible de que una de las fiscalías debería de contar con no podrá, sino que deberá contar con la autorización del superior jerárquico, y si no, no podía presentar una acusación ante los jueces o tribunales correspondientes. Eso me parece a mí de que era factible en su momento presentar el proyecto de decreto encaminado en hacer la reforma para que los fiscales que están a cargo, en este caso el abogado Luis Javier Santos, pueda presentar las acusaciones. Pero eso no es suficiente, abogada. Fíjese que para poder presentar este tipo de acusaciones, en los casos de criminalidad de alto impacto y de crímenes de redes de corrupción, se requiere de enormes recursos. Y por eso cuando vino la MASI, y usted lo apuntaba muy acertadamente, se sentían fortalecidos los miembros de la UFESIC en aquel momento porque tenían el recurso humano y tenían el recurso económico. Es costoso investigar un proceso de corrupción, no es tan fácil y se requiere de mucho personal de investigación con alto talento, con mucha experiencia. Fíjese que cuando entró en vigencia el Ministerio Público en 1993, el decreto, y que entra en funcionamiento en 1994, con el primer fiscal, el doctor Edmundo Oriana Mercado, quien no pasó ningún proceso, sino que se puso de dedo en ese momento. El presidente pues, requirió de su servicio, posiblemente por su experiencia, a efecto de que le diera vida a lo que era el Ministerio Público en ese momento. Habrá que hacer un análisis si el periodo que él hizo fue productivo o no fue productivo. Eso lo determinará la historia del Ministerio Público, pero eso no es tema de debate en este momento, sino que le hago referencia de que en 1993-94 se inicia el Ministerio Público y el Ministerio Público en aquel momento, los fiscales en el Código 1983 eran nombrados por la Corte Suprema de Justicia a través de lo que era la LOAT y no necesariamente tenían que ser abogados para ser fiscales en aquel momento, sí. 1983. Y también antes de 1983 se manejaba lo que era la parte eminentemente procesal con el Código de Procedimientos Comunes de 1906. Entonces, nosotros tenemos que traer una secuencia de cómo han venido suscitándose las reformas penales hasta el momento que estamos llegando en requerir de una MASI y una CICI. Yo pienso de que lo que debe de hacerse es fortalecer las instituciones, tener a los mejores hombres y mujeres al servicio de Honduras. Me parece que ya es tiempo de cambiar ese esquema que se ha venido manejando en las instituciones. Fíjese que cuando entró el Ministerio Público, entró con la Dirección de Investigación Criminal, la manejaba, creo que el primer director fue el doctor Wilfredo, y recibió capacitación, los investigadores recibían capacitación de la DEA, de la CIA, el FBI, Scotland Yard, tuvo asistencia de España, de Francia y de Costa Rica, porque ellos ya tenían un avance en investigación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se empezaron a investigar y la DIC estaba bajo la égida del Ministerio Público que ellos dirigían y son los responsables de llevar la dirección de las investigaciones, los fiscales son los responsables de la investigación, se empezaron a manejar investigaciones de alto nivel. Entonces, al ver que sí funcionaba, porque realmente funcionaba en ese momento, se desarticuló lo que era la Dirección de Investigación Criminal y retorno otra vez a lo que era la Secretaría de Seguridad, se desmonta todo ese personal que haya sido debidamente capacitado y se nombra personal sin experiencia como se está haciendo en este momento en el Ministerio Público. Porque ese es el problema del Ministerio Público, la falencia en las investigaciones, no hay investigación. Cuando se cambia los fiscales, la unidad de delitos financieros, fíjese que estaba manejado por oficiales con una vasta experiencia y fueron sustituidos por policías preventivos que quizás nunca habían tenido ni la mínima capacitación en investigación, sin embargo lo hicieron. Y eso es a conocimiento de las autoridades de la Secretaría de Seguridad en ese momento. Entonces ha venido una serie de actos que nos han llevado a esto, que 9 de cada 10 hondureños, según usted refiere, abogada Mena, están exigiendo una CICI cuando deberían de exigirle a las autoridades, porque tenemos todo un Estado de Derecho, tenemos toda una estructura, tenemos un Ministerio Público, tenemos una Procuraduría, tenemos una Corte Suprema de Justicia, tenemos una Secretaría de Seguridad, tenemos una Secretaría de Defensa. Entonces, pienso yo que lo que debemos de hacer es fortalecer esas instituciones y llevar a esos puestos a los mejores hombres y mujeres y que retorne esa credibilidad en estas instituciones, la confianza del pueblo hondureño en que realmente usted va a tener justicia
cuando se requiera justicia, pero si producto de que una gran cantidad del pueblo hondureño acudió a las calles en el 2015 exigiendo que se castigara a los responsables del saqueo del Seguro Social, que lamentablemente solo ha recaído en 2 personas hasta la fecha, el señor José Bertet y Mario Zelaya, y paremos de contar, hasta allí nomás llegó. Les han impuesto como 300 años, creo ya, como unos 20 líneas de investigación. A la muchacha que le dije en la Paliona la volvieron a meter presa. También, pero me parece que es excesivo. Se lo digo con todo respeto, yo no la conozco a ella, pero el delito por el cual ella está siendo juzgada es un delito de 12 años, 3 meses, 1 día o 15 días. Y la reforma del nuevo Código Penal dice que hasta 15 años usted puede cumplir la media pena y puede ser objeto de tener un beneficio o una libertad condicional o una preliberación. Desconozco la situación jurídica de ella, pero mi entender y mi experiencia le puede decir que ella podría estar gozando de estos beneficios y no necesariamente estar encarcelada. No sé si es que ha cometido otro delito o es producto del mismo delito. Eso lo tendrá que responder las autoridades a través de los voceros oficiales. Pero producto de la pregunta que usted me hace y la intervención que tuvo el diputado Mejía y la diputada Fátima Mena, es básicamente que el pueblo hondureño está exigiendo una MAS y una SISI. Fue una promesa de campaña de nuestra presidenta de forma conjunta en la alianza con el Partido Salvador de Honduras, y pienso que es viable, pero es viable creando un marco jurídico, porque tendrían que hacerse reformas, no en la Constitución, sino que reformas tanto en el Código Procesal Penal para que puedan de repente considerarse como víctima, o más que víctima puedan considerarse como un acusador privado en alguna situación, o tener un equipo de fiscales adscritos a la SISI o a la MASI, fiscales hondureños de carrera, que respondan a las exigencias realmente y a las investigaciones que se pudieran hacer para poder judicializar las causas, y no hacer una reforma constitucional al artículo 232, porque eso sería una injerencia directa en la institucionalidad del Estado. Están estructurados, el Ministerio Público es el que lleva la acción penal pública, no podemos permitir nosotros que un organismo internacional pueda tener la acción penal pública cuando ya está determinado en la Constitución cuáles son las funciones de cada institución. ¿En qué está de acuerdo, en qué no, con lo que plantea aquí el abogado Zelaya? Mire, en el tema de la reforma o no constitucional, no veo que un tema que pueda venir a ahondar o a beneficiar aún más un proceso sea mal visto ante la sociedad. Primero, que pase o no pase la reforma constitucional planteada por la diputada Pichu Zelaya, no va a impedir que la firma del convenio se dé. No va a impedir que el proceso de instalación de la SISI se pueda retrasar, como lo ha querido manejar la oposición, que se introduce más bien para un retraso, porque como lo mencionamos al inicio, es un procedimiento que no depende del Congreso Nacional, sino que depende de la firma del convenio por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, en este sentido, no vemos cuál es el problema de la introducción de esta reforma, que más bien le da la amplitud a la SISI y le dice cuáles son sus facultades investigativas sobre los saqueos que se han dado a los bienes y servicios, los contratos leoninos que se han firmado, las concesiones irrisorias que cualquier hondureño sin ser abogado, solo con leer algún tipo de contrato como el de Palmerola, no lo hubieran firmado bajo ninguna circunstancia, donde el Estado hondureño invierte más del 50% de los millones de dólares y recibe solo un 10% de la ganancia después de una cantidad irrisoria de pasajeros, por darle un ejemplo de un contrato. Entonces, este tipo de investigaciones se hace el establecimiento en la Constitución, si bien es cierto, es transitorio, también es necesario dejar de manera contundente cuáles son las funciones que tendrá esta comisión internacional, porque el mal sabor de boca que dejó para la OEA y lógicamente para la ONU la MASI, o el tratamiento que se le dio en el gobierno anterior a la MASI, donde realmente yo era una de las personas que sinceramente no creía en la MASI cuando se propuso, porque consideraba de que venía a acomodarse, pero cuando demostró que sí dio la línea investigativa, pero que necesitaba apoyo directo de la Fiscalía, que en ese tiempo fue la UFECID,
empezó a estorbar a los grandes que ponen y mandan en este país, a las instituciones financieras, como lo menciona el abogado Zelaya, y al final se termina en esa fecha de noviembre 21, abogada, cuando el presidente de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, secretario en ese momento, lee el acta y dice de que no se va a renovar, de manera controversial cuando se estaba cumpliendo. Entonces ahora la ONU necesita, porque es una inversión millonaria la instalación de esta comisión internacional. Pero ahora los nacionalistas están hablando de que venga la Sisi. No, pues es que no les queda otro discurso. Si ya se oponen directamente a la Sisi, van a quedar aún más evidenciados ante el pueblo hondureño. Pero mire, aquí los corruptores y los corruptos están temblando en este momento porque ven que la llegada de la Sisi es inminente y que realmente se va a dar una investigación real sobre todos los actos de corrupción. Estos que se sentían protegidos con todos estos contratos, porque aquí hubo moje, Raúl. Aquí no es necesario una investigación, la lógica nos da, como el secreto a voces de que se exportaba estupefacientes para Estados Unidos, que era un secreto a voces, pero nadie lo podía comprobar. Lo mismo es con este tipo de contratos. Son irrisorios. Algunas cuestiones como la renegociación de los contratos de energía que tuvo hace poco el ministro de Energía. Honduras está ahorrando 1.000 millones de lempiras al año. Si se está renegociando con los demás, ¿qué significa? Que al final el erario hondureño no les importaba a los antiguos padres de la patria en ese momento o a los que votaron a favor. Y ahora están preocupados porque yo le digo, y le voy a hacer una cuestión temeraria, ahí en el hemiciclo hay muchos que están preocupados porque saben que van a ser llevados a la justicia y que actualmente sienten protección tanto de la Corte como el fiscal general. Para poder presentarse en juicio. Pero una vez que la Fiscalía presenta la acusación o el requerimiento fiscal, como lo conocemos aquí en Honduras, en el ejercicio de esa atribución constitucional, a donde el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública al momento de presentar los casos. Una vez presentado, es como quien abre la puerta, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene la llave para abrir la puerta de pasar de un proceso de investigación a un proceso ya de judicialización? Es decir, que se presentó el requerimiento fiscal en los juzgados. Bueno, ese es el Ministerio Público. Una vez se abre esa puerta, una vez presenta el Ministerio Público a través de la unidad fiscal, que yo sí quiero decir, espero realmente que sí trabaje con la UFERCO. Creo que la UFERCO ha sido o han sido los hombres y mujeres en primera línea que han estado contra viento y marea y obviamente pueden hacer procesos de validación, protocolos de volver a evaluar al personal que está ahí, pero creo que es recurso humano ya capacitado. Que estaban amarrados de mano. Sí, que ahorita están desprotegidos, completamente desprotegidos, pero yo creo que tanto el circuito anticorrupción, tanto los jueces y magistrados como la unidad fiscal que pasaron los protocolos deben de volverse a evaluar por parte de CICIG para poder trabajar. Pero una vez presentado se constituye como un querellante adhesivo que se puede hacer vía convenio y lo importante es que tanto vía convenio o vía una reforma al Código Procesal Penal hay dos cosas importantes. No se requiere ni de una mayoría calificada, es decir, no se requieren 86 votos, solamente se requerirían 65 y en cuanto a tiempo solamente se necesitaría una legislatura. Es importante pues acelerar el proceso de instalación de la Sisi porque a Maxi le tocó casi un año el proceso de instalación. Entonces, la firma del convenio es decir, bueno, estos son los acuerdos, hasta que se firme, inicia el proceso de instalación que podría tardar entre 8 meses, un año en lo que ubican el local, en que inician los protocolos para la selección y elección del personal, inician coadyuvar los esfuerzos con las instituciones nacionales para la selección de casos y lo cierto es que los y las hondureñas ya quieren ver respuestas. Necesitamos victorias tempranas del mecanismo y por eso entre más rápido se firme el convenio, pues yo creo que definitivamente mejor. En un momento voy a poner la moción.
Si se aprobara esta reforma, ¿sería elevar a la CICI a rango constitucional? Sí, yo pienso de que con el respeto que se merecen los dos diputados, a los actuales diputados del Congreso de la República, hablar de una reforma constitucional para introducir facultades a una CICI o MASI, como se le quiera llamar, realmente sería una intromisión en el sistema hondureño, tal como está diseñado en nuestra constitución política. Más allá de eso, pueden hacerse algunas reformas. Nosotros hemos hablado con la abogada Mena y ella pues ha estimado a bien hacer por lo menos las consultas necesarias para que en el sentido del acusador privado que está establecido en el artículo 96 de la normativa procesal penal, se puedan hacer algunas reformas haciendo que la CICI o la MASI, dependiendo lo que decida nuestra presidenta, doña Xiomara Castro de Zelaya, y una vez que se haga el convenio, porque sin convenio... Solo le interrumpo un minuto. Xiomara Hortensia presentó la PICHU en el Congreso esto para escuchar al abogado, seguirlo escuchando. Varios gritan que viene la CICI y vamos por la CICI, pues que de verdad apoyemos esta reforma constitucional para darle las herramientas a la Comisión de Combate a la Corrupción. Esa es una promesa de campaña de nuestra presidenta Xiomara Castro, es una promesa de campaña de nosotros como congresistas que anduvimos en las calles luchando por 12 años, pero también que anduvimos en los barrios dándoles el plan de gobierno de nuestra presidenta. Y hoy queremos que quede claro, es inminente la llegada de la CICI, pero es necesario darles las herramientas. Abogado. Nosotros respetamos la posición y está debidamente facultada, está dentro de sus atribuciones como diputada del Congreso de la República presentar mociones y proyectos de decreto encaminados en que se combata de forma frontal la corrupción, pero el artículo 232 de la Constitución, donde le establece cuál es la función del Ministerio Público, la función del Ministerio Público vela por los intereses de la sociedad y es el único que tiene el monopolio de la acción penal pública. En cuanto al convenio que se llegase a suscribir, si se hiciera, esperemos que sí sea, como una promesa de campaña, pienso yo que una vez que se suscriba ese convenio deberán ir plasmados este tipo de observaciones que estamos haciendo en estos foros y las observaciones que hagan la comisión que ha designado el Congreso de la República a través de su presidente, el ingeniero Luis Redondo, y que forma parte tanto el abogado Mejía como la abogada Mena, en donde podrán hacerse una serie de reformas sin necesidad de trastocar la Constitución, porque trastocar la Constitución es realmente una injerencia directa. El artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución establece que somos un Estado democrático, libre, soberano y que no permitimos injerencia de un país extranjero. Pienso de que el apoyo es factible, ya tuvimos una experiencia y fue productivo, por lo menos hubo una sanción moral, tal vez no ante los tribunales, pero sí hubo sanción moral en contra de esas redes de corrupción que han dejado en la pobreza al pueblo hondureño, han provocado la muerte, la inmigración. La inmigración ha sido fuera de lo usual. Hemos visto caravanas masivas de personas, hombres, niños, adultos mayores, tratando de buscar respuesta en otro país cuando la tienen que buscar aquí. Se deben de generar todas las condiciones para que haya trabajo, seguridad, educación, salud. Pero el tema que hemos venido a abordar esta mañana básicamente es el proyecto de decreto que ha presentado la diputada Hortensia Zelaya, en donde ella considera de que debe reformarse el artículo 232. Nosotros somos del criterio, de forma objetiva y profesional, decimos que no es el procedimiento. Quizás ella está diciendo el 232 porque no ha tenido la colaboración correcta en cuanto a que las reformas que deben de hacerse son de leyes secundarias, no de la ley primaria como es la Constitución, y nosotros hemos hecho referencia al artículo 96, que es la función del Ministerio Público, su condición de acusador privado, del artículo 92, 93 y otros que ya están establecidos en esta normativa procesal penal, le podrían permitir a la MASI o a la CICI accesar a los tribunales de forma directa, lógicamente a través de un cuerpo de fiscales debidamente nombrados por el fiscal general, porque es un solo cuerpo, y no podríamos permitir que la acción penal la ejerza otra persona más que las que ya están establecidas en nuestra Constitución. Sin embargo, en el texto que le he citado, en este caso el Código Procesal Penal, sí podría excepcionalmente
presentarse esta figura para que a través del Congreso y de la comisión que se nombre se haga el estudio correspondiente y que ellos puedan acuerpar o acompañar o coadyuvar esfuerzos en el combate frontal en contra de la corrupción. Fíjese que hay figuras, abogada Mena, abogado Mejía, el pueblo hondureño, licenciado Raúl Valladares, en la normativa procesal penal, para citar un ejemplo como la siguiente: si usted es acusador privado o representa a una persona y le solicita al Ministerio Público, abogada Mena, que practique una prueba y el Ministerio Público se niega, entonces usted está facultado, según el Código Procesal Penal, a presentarle o elevar la petición ante el tribunal correspondiente para que el tribunal ordene lo que la Fiscalía no ha pretendido evacuar ese medio de prueba. Entonces, figuras como esta podrían interpretarse en el sentido de que el acusador adyacente, o como le quieran nombrar, o el acusador privado con esas facultades que van a estar determinadas en el convenio que se suscriba por nuestra presidenta, podría decir, se le va a presentar una solicitud al Ministerio Público, y si el Ministerio Público en un término de 48 horas, 72 horas, no da respuesta a esta acusación donde le hemos sustentado con todas las formalidades y los requisitos que establece la normativa procesal penal, lógicamente respetándole todos los derechos a la persona que está siendo investigada, y si no hace nada, podrá presentar la acusación, ya sea a través de la Procuraduría General de la República o en su defecto de forma directa, porque la Procuraduría es un nombramiento del Ejecutivo, entonces, y el procurador es el representante del Estado. Él es el verdadero abogado del Estado, el procurador, no el fiscal. El fiscal vela por los intereses de la sociedad hondureña, pero el procurador, y se lo digo con conocimiento de causa, el actual procurador aún y todo, con los cuestionamientos que tuvo, yo le puedo decir que está haciendo una labor titánica, tratando de rescatar a esa institución y darle una nueva cara. Él está luchando y tratando de hacer los ajustes necesarios, lógicamente dentro de sus capacidades, y podría ser incluido a través de esta figura que yo le estoy diciendo. Si el Ministerio Público no quiere accionar, entonces se activa la Procuraduría, y la Procuraduría podría, porque está legitimada como víctima, y se remonta al artículo 17. Es cuestión de tecnicismos procesales o procesales penales para que puedan introducirse todas estas acusaciones a los tribunales correspondientes. Si el Ministerio Público se negare, se podría canalizar a través de la Procuraduría porque está legitimada. Entonces, todas estas reformas deben de ser estructuradas y analizadas para no trastocar lo que es la Constitución de la República. ¿Esta reforma es crear una paralela en el Ministerio Público? Si se reforma el artículo 232, sí. ¿Y usted? Considero que no crear una paralela, porque la acción penal pública siempre sigue recayendo exclusivamente en el Ministerio Público. Mire, voy a leer textualmente la última parte de la reforma. Dice: se faculta para el ejercicio de las acciones investigativas de forma independiente, con énfasis en inteligencia y análisis financiero, el mecanismo de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICI, constituida por el Estado con apoyo de organizaciones de Naciones Unidas. El convenio internacional y las leyes secundarias regularán la forma y los procedimientos, que es lo que tuvimos en debate en Extracámara, y estuvimos tomando las sugerencias del abogado tan connotado en Derecho Penal, Zelaya, que nos ha hecho para que se hagan algunas reformas de las leyes secundarias. Entonces, si ustedes observan, lo que nosotros estamos tratando es de que se le dé la facultad investigativa independiente para evitar de que haya una intervención por parte o una obstaculización por parte del Ministerio Público también, porque hay que hablarlo claramente, como se ha dado en otros casos. Lo hablábamos en Extracámara. Aquí en una reforma que se dio, se deja a una tan sola fiscalía sin la posibilidad de presentar requerimientos fiscales sin la autorización del fiscal general. Era la única, de ahí todos. Y cuando nosotros introducimos la reforma de la UFERCO en el Congreso Nacional, que estaba la compañera que apoyamos directamente esa reforma, era para devolverle la posibilidad a la UFERCO que presentara requerimientos sin necesidad que el fiscal lo autorizara. Y este tipo de cosas, que era hazaña contra una tan sola fiscalía, fue satanizada, y la bandera de la persecución política es la bandera que la oposición siempre va a utilizar. Entonces, en este sentido, la reforma constitucional, dentro de mi punto de vista, yo respetando los puntos de vista de estos dos grandes panelistas, no influye directamente en un retraso de la instalación de la CICI, porque es un convenio presidencial. Y la otra situación es que viene a tipificar
claramente cuáles son las funciones que va a tener, que sí, es cierto, estarán tipificadas también en el convenio, pero la justicia hondureña y la Constitución de la República ha sido tan trastocada y es tan ambigua en muchos decretos, ¿verdad? Que, bueno, artículos que no deberían de ser ambiguos, como en caso de la reelección inconstitucional que autorizó la Corte Suprema de Justicia, cuando el artículo 4 de la Constitución es claro y dice el principio de la obligatoriedad en la alternabilidad del poder ejecutivo. Eso la Corte Suprema dijo que era inaplicable en base a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y los Derechos Civiles y Políticos, y dejan algo que ya el artículo 374 de la Constitución de la República establece que son pétreos, que no se pueden ni reformar, sino que la única vía es vía referéndum o plebiscito. Entonces son algunas situaciones que veo la intención de la compañera Pichu Zelaya en ese sentido, pues, de que no vayan a haber trabas después para que se pueda dar la libertad del funcionamiento real de la CICI. Este Twitter puso Pichu Zelaya: el ser querellante adhesivo es una posibilidad no excluida con mi propuesta, pero no le da ninguna independencia a la CICI, más bien la sujeta a la Fiscalía del Estado. En cambio, mi propuesta de forma constitucional sí le da una independencia total y absoluta a la CICI. Repito, dice Xiomara Zelaya, Pichu Zelaya: el ser querellante adhesivo es una posibilidad no excluida con mi propuesta, pero no le da ninguna independencia a la CICI, no le da ninguna independencia a la CICI, más bien la sujeta a la Fiscalía del Estado. En cambio, mi propuesta de reforma constitucional, dice la Pichu, sí le da una independencia total y absoluta a la CICI. ¿Comentarios? Yo pues estoy en la línea de pensamiento con el abogado Zelaya en el sentido de la temporalidad del mecanismo. O sea, la Constitución de la República tiene un carácter permanente, no puede legislar en función de una condición, una situación jurídica temporal. Entonces, me alegra ver que la diputada, la Pichu, así, la verdad que así se le dice, sí, con cariño y con respeto, y así se le reconoce, ¿verdad? Sí, sí. Cuando la Pichu, ahí le dice. Entonces, creo que cuando ella habla que su interés... Es como el papá, Mel, así sí. Entonces, creo que ella hace énfasis que lo que quiere darle es independencia a la CICI. Y entonces yo creo que eso es importante en cuanto a la voluntad política de lo que deseamos que el mecanismo tenga. Sin embargo, en el contenido, creo que en el contenido de la reforma no podemos incorporar en una reforma constitucional un mecanismo que va a ser de carácter temporal. Porque ¿qué va a pasar después de los 6 años, 8 años que dure el mecanismo? La Constitución deberá de continuar, va a seguir existiendo, y ese componente del artículo básicamente ya quedaría sin ningún tipo de aplicación. Yo considero que la reforma debemos de tomar el tema de la voluntad, y será el Ejecutivo, a través del diálogo que se tenga con Naciones Unidas, que lleguen a un acuerdo sobre cómo vamos a materializar la potestad, la atribución que va a tener el mecanismo para poder presentar también sus acusaciones. Y aquí hemos encontrado o hemos discutido algunas salidas y algunas propuestas de reforma que bien el abogado Zelaya presentaba. Y digo, creo que ya ha pasado bastante tiempo y nosotras y nosotros tenemos la obligación de avanzar lo más rápido posible en la suscripción del convenio y en que se instale el mecanismo. Entonces, la preocupación mía de reforma constitucional es en función de las demoras que podría representar si se condiciona, que ya Netzer lo aclaró, ¿verdad? Que yo creo que sí lo he escuchado en varias intervenciones de diferentes sectores,
que una reforma podría venir a ser una justificación o una demora dentro del proceso. Pero si esta no es una condicionante, que es lo más importante, considero que se pueden retomar de qué forma se le dan las herramientas sin necesidad de poder condicionar la suscripción del convenio a una reforma, que además les voy a decir, a mí me aterra pensar en una reforma constitucional en este momento, porque estamos a las puertas de un proceso de elección de la Corte, y una reforma constitucional requiere de una opinión. Si bien es cierto, su contenido no será vinculante, pero le tenemos que ir a tocar la puerta a la actual Corte, que particularmente la he cuestionado muchísimo, para que nos dé una opinión sobre este documento. ¿Cuánto tardan las reformas, Netzer? Nosotros estamos en cuántas comisiones y cuánto tiempo tarda que lleguen esas opiniones de la Corte. Entonces, muchas veces llegan tarde o muchas veces llegan sesgadas. Recuerdo, antes de venir al foro, venía recordando cuando la Maxi se iba a aprobar. Y recuerdo que uno de los problemas Solo un minuto. Dicen televidentes, son espíritu de contradicción. Naciones Unidas ha pedido que se plantee esas reformas y ahora que se plantean es que las van a trazar contradicciones. Esa es una petición de Naciones Unidas, que se le dé independencia para investigar. ¿Problema? No, porque no es una contradicción. Es que una cosa es la independencia para investigar, que se puede hacer vía convenio o vía reforma al Código Procesal Penal, como bien lo planteaba el abogado Zelaya, porque Naciones Unidas en ningún momento ha pedido una reforma constitucional. Cuando vino la Maxi a Honduras, ¿hubo reforma constitucional? ¿Hicimos algún tipo de reforma? No hicimos. Cuando llegó CICIG en Guatemala, ¿se hizo alguna reforma constitucional? No se hizo ninguna reforma constitucional, se hizo vía convenio. Entonces no es una contradicción. Lo que queremos nosotros es asegurar que, obviamente queremos asegurar la legalidad, pero también queremos asegurar que se acelere el proceso de instalación. Raúl. Solo aquí, Naciones Unidas ha pedido que se le debe una reforma constitucional, inclusive para ser acusador, no solo investigador. No hay otra manera de hacer las cosas que pide Naciones Unidas. Bueno, yo quiero referirme también a lo mismo del tema de si la reforma tiene que darse o no. Mire, ¿sabe cuál es el espíritu de la reforma? Que quede de manera constitucional, aunque sea de manera temporal, y que después volvamos a reformar el artículo 232. Lo que nos garantiza es que el próximo gobierno que pueda estar y que se sienta afectado no quiera anular de manera antojadiza con una mayoría simple calificada de 65 votos un convenio o limitar a la CICI a su investigación total. Nosotros lo que queremos, estamos viendo a futuro que con una reforma constitucional forzosamente ocuparán 86 votos para poder maniobrar. Lo digo por... Les voy a repetir a los dos abogados, Okay, pero me contestan después de la pausa. Las Naciones Unidas ha pedido que se dé una reforma constitucional, inclusive para ser acusador, no solo investigador. Yo aquí tengo los Y memorandos. no hay otra manera de hacer las cosas que piden las Naciones Unidas. Sobre el problema del fiscal general, que decía que iba a ser difícil pues que la CICI trabajara con el fiscal que actualmente se tiene. Y antes, creo que fue extracámara y también en la participación del abogado Zelaya, hablábamos sobre un pacto de impunidad. De hecho, la Comisión Anticorrupción, nosotros en nuestro inventario de pactos de impunidad que hemos hecho en la Comisión Multipartidaria, a donde participan diputados de Libertad y Refundación, del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras y del PAC, hemos identificado que uno de los principales pactos de impunidad es el decreto 110-2014, que fue una reforma que se le hizo al Ministerio Público antes que viniera la Maxi en su momento, a donde se concentraba el poder en la figura, el titular del Ministerio Público, en la figura del fiscal general. Y dice, los servidores y funcionarios del Ministerio Público no podrán divulgar bajo ninguna circunstancia información sobre los asuntos que estén conociendo, salvo que la misma sea solicitada por alguien de mando jerárquico
o tenga para ello debida autorización del fiscal general de la República. El incumplimiento de esta disposición constituye falta grave. Este es un párrafo de toda una reforma, pero ¿qué es lo que se buscaba a través de esta reforma? Bueno, que se concentrara el poder y que el filtro o el cuello de botella para poder presentar una acusación finalmente pasara por el fiscal o por el director de fiscales. ¿Qué fue lo que pasó en caso Pandora? Según exfuncionarios Maxi, cuando se llevó caso Pandora, habían más de 76 líneas de investigación. Cuando llegaron a Fiscalía General, de repente desaparecieron más de la mitad, aduciendo de que habían otras líneas, otras fiscalías que estaban investigando, y hasta la fecha nada de esto se presentó. Por eso es importante que nosotros, el decreto que compartía el compañero Netzer Mejía, diputado que agradezco que fue quien defendió poder, aquí no es que le damos un rango especial o superior a la UFERCO. Aquí lo que hicimos con el decreto de la UFERCO es que una fiscalía que estaba encargada de investigar redes de corrupción se le había puesto una camisa de fuerza y se estaba tratando de forma diferente a las otras unidades fiscales. Y a través de un decreto legislativo se le dice que, bueno, salvo que reciba una orden contraria, ¿verdad? Pero ellos no tendrán que llegar a pedir permiso ni a Dirección de Fiscales, ni a Fiscalía General para hacer su trabajo como lo hacen el resto. Sí, entonces, todos los casos estaban engavetados, la mayor parte de los casos engavetados por esa traba. ¿Sabe qué sucede, abogada? Lo que sucede es que la ley del Ministerio Público tiene un principio que se llama unidad de actuaciones. No, unidad de actuaciones. O sea, es un solo cuerpo, el del fiscal general y todas las fiscalías y los fiscales que están adscritos al Ministerio Público. Cuentan con las mismas facultades. Un fiscal puede presentar un requerimiento en Choluteca, lo puede presentar perfectamente en San Pedro, lo puede presentar en Ceiba, lo puede presentar en Olancho. O sea, un fiscal está debidamente facultado porque tiene esa unidad de actuaciones. Entonces le cercenaban esa unidad de actuaciones que está establecida en la ley del Ministerio Público, si no me equivoco, en el artículo 5 y 9, en donde cualquier fiscal puede comparecer a cualquier tribunal, se persona y no se necesita. Lo mismo lo hace los procuradores, se persona, solo tienen que establecer el decreto donde fue nombrado como procurador, y el procurador que está procurador judicial, lógicamente se persona en un tribunal y se subsume de que está representando a toda la institución. Entonces, esta fiscalía que usted refiere, se le había cercenado esa independencia. No le llegaba esa unidad de actuación. Tenía que pedir permiso. Tenía que pedir permiso, y ese permiso posiblemente todavía lo está esperando para poder presentar acusaciones en contra de personas que posiblemente habían defraudado. Solo le leo esto que dice el abogado García, porque ya me queda poco tiempo. Con todo respeto, dice el abogado Juan Carlos García, saludos a los panelistas, muy bueno el programa. Con todo respeto, el Ministerio Público está podrido, necesita todo un plan de reformas. La CICI no debe depender del Ministerio Público, dice el abogado Juan Carlos García. Debe tener independencia, autonomía administrativa, técnica y de investigación inmediata para seguir a los corruptos, de casos públicos y privados de amplio impacto. Raúl, fíjese que la Fiscalía desde el 94 está rentando un edificio, desconozco quiénes son los dueños, abogada Mena, y se han invertido más de 300 millones en pagar renta ahí, poniéndole que paga 1 millón de renta al mes. ¿Cuánto? Más de 300 millones. Entonces, el fiscal, ¿en serio? Sí, ¿Dónde es ese? ¿Cuál de los...? Bueno, una de las fiscalías, y rentan en diferentes. Bueno, ¿y allá el Banco Central, por qué no pasaron todos ahí? Bueno, lo desconozco, una parte de la fiscalía. Fíjese ¿de qué edificio me está hablando? Del edificio de Las Lomas, que ni siquiera hay estacionamiento, ahí es complicado. Le suspenden los carros a uno. ¿Quién es el dueño de ese? Pues a saber quién será el dueño. Este fiscal estuvo 10 años y ni siquiera una piedra puso en un lugar para decir que se iba a construir el edificio del Ministerio Público. Creo que por lo menos eso hubiera dejado establecido, en donde hay una necesidad imperiosa de que se le generen también las condiciones. Porque debemos hablar con franqueza, Raúl. Un fiscal solo gana 21,000 lempiras y lo envían a que vaya a combatir un amigo suyo y un amigo mío lo estaba asignado en Copán hace años. Me acuerdo del gobierno del expresidente Carlos Flores. Y me habló. Raúl, ayúdame. ¿Qué pasó? Ganó eso, 21,000 lempiras. Y aquí ando detrás de unos narcos, me van a matarme. Estaba en el occidente del país. Sí, ayúdame a trasladarme aquí a Tegucigalpa
y como pude le ayudé y ahora es amigo suyo y mío. Sí. Ejerce, riéndose está, porque bien sabe quién es. Yo sé quién es. Pues lo traje. Le envío un saludo también al amigo. Ahí me cobró un montón de pistos por un trámite, pero no le creo. Siempre lo quiero. Pero yo le dije que no le cobrara. No, que fiera. Más bien que usted me no, reciba, no le, porque como aquí uno paga impuestos por no, todo. Pero no le mandé ningún recibo ahí. No, más bien que usted le ayude. Nos vamos, Nexer, conclusiones. No, para concluir, no le teman a la reforma constitucional, no le teman a las reformas de leyes secundarias que han planteado también aquí los otros panelistas. Estamos en un Congreso que tiene toda la voluntad y un gobierno que tiene toda la voluntad para la instalación de la CICI. Y como comencé el foro, lo termino. La CICI viene y nadie la detiene, así que corruptos y corruptores, preocúpense porque la justicia sí les va a llegar. Ya no hay fiscal, ya no hay Corte Suprema que ahora los proteja. Solamente, gracias. Gracias por estar aquí. Nexer Edu Mejía, diputado del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés. Abogado, por favor, Marcos Zelaya. Bueno, dándole las gracias a usted y a los panelistas del pueblo hondureño por permitirme expresar nuestras opiniones, y lo único que estamos tratando de dar es opinión pública en relación a temas de interés nacional, como una reforma constitucional que se ha introducido al Congreso de la República, específicamente el artículo 232, que establece la función de lo que es el Ministerio Público. Nosotros somos del criterio y defendemos la Constitución, aun y cuando haya sido violada, haya trastocada. Nosotros creemos que como norma primaria, todo hondureño, buen hondureño, debe de luchar porque la Constitución prevalezca como un instrumento que le permita a los pueblos y particularmente a nuestro país vivir en paz, en tranquilidad, y que se genere todo un marco jurídico con las leyes secundarias para que sustente un verdadero Estado de Derecho. Bueno, yo quiero pedir... Qué risueña de despedir el programa. Es que quiero pedir un regalo en Navidad. Vaya, Raúl. Quiero pedir, no, o sea, no. Quiero pedir a la presidenta Xiomara Castro que de regalo de Navidad a los y las hondureñas nos regale un convenio firmado para que podamos tener esa paz, los y las hondureñas, de que estamos avanzando en la agenda de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Una vez tengamos ese convenio firmado, pues desde el Congreso tendremos la herramienta para empujar aún con mayor fuerza todas esas reformas que la CICI tanto necesita. Queremos la CICI ya. Muchas gracias, Raúl, Netzer, abogado Zelaya, por la oportunidad, y al pueblo hondureño por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias y que Dios les bendiga. No, gracias, abogada, por acudir siempre a las invitaciones. Mire, aquí a nadie anda moneda. Mire. No es que usted anda una moneda. No, mire que ¿quién anda una moneda aquí? Ajá, ¿y qué hace el Banco Central con las monedas? También vamos a andar a hacer un reportaje. ¿Tenés una moneda vos? A ver, en el máster, ¿alguno? Andamos moneda. Ajá, y entonces, bueno, entonces este lápiz es una moneda. No, ahí anda. Así está, así. Ahí hay una, pues. Vení. Y pues aquí de frente. Giovanni siempre anda moneda, es completo. Giovanni. Giovanni de avión. Bueno, entonces, mire, esta moneda, vaya, Gerson, qué bien. Han desaparecido las monedas. Nadie aquí anda, solo Gerson andaba. Entonces la CICI está así, ¿ves? Al aire. No se sabe nada todavía. Nos vamos, buenos días, que estén bien.